Y hace minutos nada más les hablaba de este libro que se llama Mundo Cruel, que hoy se va a estar presentando en nuestro país, en el Centro Cultural de España, a las 19:30 horas. Y planteé un tema interesante que es, digamos, hablar de distintas actitudes que podemos tener los seres humanos, los niños especialmente, a través de una manera lúdica. Su autora, Ellen Duthie, que es máster en filosofía por la Universidad de Edimburgo y especialista en filosofía para niños, está aquí con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Y también Vera Navratil, que es la representante de los ludosóficos, digamos. ¿Es así? ¿Está correcto? Del proyecto ludosófico. Correcto. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Las dos a Wendy Uruguay. Cuéntenos un poco cómo se inicia primero Ludosóficos y cómo llega Wonder Ponder, Ponder, que es quienes hacen estos libros. Exacto. Ludosóficos es un proyecto que en realidad nace desde la búsqueda. Yo me vinculo con, soy docente de teatro y a partir de encontrarme con la necesidad un poco de anhelar más reflexión y de no encontrar como las herramientas para poder comunicarme con los niños o empecé a buscar. Sí. Y en esa búsqueda me encuentro con los libros de Ellen Duthie, de Wonder Ponder, y a partir de esos libros, que los empiezo a leer y a compartir con mi entorno, los llevé a las clases con los chiquilines y empezamos a poder trabajar temas como la crueldad, la violencia y muchos más que hacían un poco de la falta de comunicación que estaba ocurriendo. Entonces, con ese espíritu nace Ludosóficos, buscamos espacios de reflexión, nos interesa eso, como estimular el pensamiento crítico, compartir de alguna forma nuestro no saber, para de forma colectiva poder encontrar preguntas y bueno, la pregunta y respuestas. Pero la pregunta sobre todo es algo como muy importante. Ellen habla un poco del arte, de hacer las buenas preguntas. A las preguntas, pero ludosófico tiene que ver con esto de filosofar a través de lo lúdico, ¿no? Exacto, sí. Exactamente eso. Ellen, ¿cómo comienza tu historia, digamos, con Wonder Ponder? Pues la verdad, comienza por una necesidad en el aula. Yo tenía un proyecto de filosofía con niños de hecho muy pequeños, de 3, 4 y 5 años, y durante toda su niñez les acompañé como cada 2 semanas, hacíamos una sesión de diálogo filosófico en una escuela pública en Madrid. Y tratábamos pues muchos temas diferentes, normalmente a partir de literatura, a partir de un álbum ilustrado. Bien. Pero siempre me quedaba la sensación de que un álbum solo contaba una historia y de que muchas veces para comprender un fenómeno o una palabra, un concepto, por ejemplo, la crueldad, hace falta realmente tener muchos ángulos o muchos casos. Hace falta comparar, contrastar, decir esto es más cruel que esto sí, esto no, especialmente a estas edades, ¿no? Entonces desarrollé junto a Daniela Martagón, que es la ilustradora, y nos conocíamos, y en un principio fue un proyecto muy de un día para otro, de necesito esto para el aula, ¿no? Y voy a probar qué tal. Entonces llevamos estas escenas como unos cartones grandes frente a las cuales los niños pudieron reaccionar, ¿no? Entonces el primer cartón recuerdo que fue exactamente este. El de las hormiguitas. De la niña matando a la hormiga con el lápiz, que dice te pillé, ¿no? Con cierto gusto casi. Y me resultó increíble lo rápido que engancharon con el material. Empezaron a describirlo, a juzgarlo, a decir si les parecía bien o mal, a contar sus propias experiencias. ¿Y qué decían esos niños? ¿Qué decían? Pues de general, todo, ¿no? y sobre todo lo interesante es que muchas veces estaban en desacuerdo, ¿no? Que esto es parte de lo que se hace cuando se tiene una sesión de filosofía con niños, es expresar desacuerdo de una forma no confrontacional, ¿no? Acostumbrarse a expresar desacuerdo desde la argumentación y el respeto al otro, ¿no? Entonces ahí nació el material, se incorporó la editora Raquel Martínez y somos un equipo de 3 y trabajamos en España ahora mismo está Mundo Cruel, también hemos publicado un libro que se llama Yo Persona, que es... Eso, quiero ver los demás que trajeron, que son muy interesantes. ¿Te los paso? Sí. No, déjalos ahí para que los vea la gente.
Yo Persona explora un poco la diferencia entre personas y robots, por ejemplo, o incluso personas y armarios, personas y muñecos, ¿no? Es un poco explorarlo a través de... Y luego el tercer libro que hemos sacado es Lo que tú quieras, que es una invitación a explorar la libertad. Y ahí seguimos trabajando. Es un proyecto que incorpora muchos talleres con niños, mucho trabajo, observación con niños, el trabajo creativo y de edición, y luego también formación para docentes. Bien. ¿Cómo reaccionaron los niños cuando tú presentabas, digamos, esta nueva forma de...? Porque recién le preguntaba a Ellen, ¿cómo reaccionaron cuando vieron el primer dibujo? ¿Y cómo reaccionaron los primeros niños cuando tú empezaste con estas nuevas clases? Fue raro porque en realidad yo lo enmarqué en un contexto de teatro, yo soy docente de teatro y bueno, un poco fue salir a buscar herramientas para empezar a tener una comunicación real y legítima, y ahí es cuando traigo los libros. Y fue de mucha sorpresa, porque el soporte visual que tienen los libros es muy provocador y las preguntas también. Entonces, por un lado estaba el descoloque de decir, bueno, pero esto no es teatro, o sea, que venimos a hacer filosofía visual para niños, la caja ya era rara. En este momento... O sea, nosotros no teníamos el libro traducido, entonces el idioma también generaba como un extrañamiento. Y fue para mí increíble la experiencia con los libros, porque a partir de eso empecé a acercarme y a tener unas instancias de reflexión, y me di cuenta que eso era como algo endémico que había que trabajar para poder, a partir de ahí, poder desarrollar otros contenidos que a mí me interesaban, o la planificación concreta de la clase de teatro. Y para mí esto fue como una apertura, o sea, abrió una puerta al diálogo y también a investigar sobre otros tipos de materiales de filosofía para niños. Helen, esto comenzó en Madrid, pero rápidamente se está expandiendo por América Latina. Pues sí, bueno, por América Latina hemos vendido derechos a Argentina, y ahora está en Uruguay, a México, a Brasil, también a Corea del Sur, o sea que también va al otro lado. Sí, se ha traducido. Y también siempre lo publicamos en inglés también, desde el principio, en los dos idiomas. ¿Ves alguna diferencia entre el grado de violencia o crueldad, digamos, entre los niños en España a América Latina, o es más o menos lo mismo? Pues yo creo que es más o menos lo mismo, la verdad. Es curioso, siempre mucha gente dice, bueno, esto debe ser muy distinto, trabajarlo en un contexto, por ejemplo, si haces un taller de pago, pues evidentemente también un determinado tipo de padre va a llevar a su hijo a un taller de filosofía para niños, ¿no? Pero la verdad es que el contenido de los diálogos y las reflexiones suelen ser, quizás se distingan en la experiencia personal que pueda tener un determinado niño en un determinado contexto, pero los diálogos y la argumentación que hacen suele parecerse mucho, y es interesante, creo, eso, que realmente tenemos en común una argumentación, ¿no? Vengamos un poco de donde vengamos a veces. Hoy, 19:30, entonces, en el Centro Cultural de España van a estar presentando este libro. Se va a estar lanzando Ludosóficos. Ellen va a hacer un recital de filosofía visual, que bueno, es algo que viene desarrollando. ¿Qué será? No vamos a contar mucho, así la gente va. No vamos a contar nada, así la gente va. Quiero también decir que... Es con entrada gratuita. Es entrada gratuita, sin previa inscripción. Lo único que pedimos es que vayan un poco antes, así... se puede ordenar el lugar, exactamente, digamos. Podemos ordenar el lugar. Bien, y mañana también va a haber una charla. Va a haber una charla que va a dar Ellen, con sede en el Elfio Fernández. Es a las 10 de la mañana, también es sin inscripción, es gratuita. Lo que pedimos es ir un rato antes, como para ordenarnos. La charla tiene que ver con la filosofía visual para niños como herramienta en el aula. Y lo interesante de esa instancia va a ser que después va a haber una instancia de foro donde la gente va a poder plantear inquietudes y preguntas a Ellen de primera mano. Muchísimas gracias por venir, Ellen Daci y Vera Navratil. Perdón, estaba mirando el tema, cómo se pronunciaban correctamente los apellidos. Gracias por haber compartido estos conceptos con nosotros. Muchas gracias. Y mucho éxito por esta gira latinoamericana.